Vamos con la séptima pregunta del concurso de categoría fácil. ¿Por qué Monty Norman aceptó trabajar en la película? A. Por el alto sueldo. B. Por el viaje a Jamaica. C. Porque le gustaban las novelas de Bond. O D. Porque iba a ser su debut cinematográfico. Ahí tenéis las opciones. Venga, A. Por el alto sueldo. Ningún voto. B. Por el viaje a Jamaica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C. Porque le gustaban las novelas de Bond. Un voto. O D. Porque iba a ser su debut cinematográfico. Vale. Pues la respuesta correcta era por el viaje a Jamaica. Por la rama de Bueno, pues esto lo ha comentado siempre en sus entrevistas, lo comenta también en el making of de la película, lo dice también, que viene el DVD que pone en la película. Él no quería aceptar la película en principio porque estaba muy liado, hacía, ya sabéis, sobre todo compositor de teatro, estaba muy liado con el teatro, pero cuando le dijeron, esto incluye un viaje para ti y para tu mujer a Jamaica, para que te inspires en la música caribeña. Y en cuanto le dijeron eso, aceptó y fue para allá y luego jugó en su contra, porque luego cuando estuvo ahí en Jamaica pidió al manager de localizaciones, que era Chris Blackwell era el hijo de un amante que tenía allí en Jamaica, Ian Fleming, y les buscó un poco las localizaciones, les ayudó un poco con la logística. Y aquí le pidió Monty Norman a Chris Blackwell, por favor, consígueme una habitación sin ventanas, porque con tanto sol no me concentro para componer. Esa es un poco la anécdota de esto, pero bueno, encantado porque pudo estar en Jamaica esos días con el equipo de rodaje y se inspiró para componer. Y luego lo otro que hay que comentar es el tema del James Bond theme, ¿no? La polémica del James Bond theme. Bueno, pues el tema es que él compuso un James Bond theme que no convenció a los productores, inspirándose en una obra de teatro en la que había trabajado que fue descartada. Y luego llamaron a John Barry para que lo arreglara, ¿no? Esa es la historia, pero la autoría es de él, como quedó ya definitivamente establecido en un juicio que hubo en el año 2001. ¿Por qué? Porque hubo un periodista que puso en su periódico el James Bond theme lo hizo John Barry. Y esto, siempre que ocurría esto, Monty Norman lo llevaba a juicio y ganaba. Y en este ya pues ganó y ya no volvió a haber más juicios porque quedó definitivamente demostrado porque él fue a ese juicio y John Barry también, cada uno con sus diferentes pruebas. Y él llevó esa obra de teatro de la que había partido para componerlo y ya quedó definitivamente establecido como el autor del James Bond theme. John Barry de todas formas siempre declaró que si realmente él ha hecho el James Bond theme, ¿por qué no le llamaron para las siguientes películas? Y me llamaron a mí. O sea, él siempre luchó por la autoría del James Bond theme. Esa es un poco la historia que se puede contar de este famoso tema musical. En cuanto a efectos especiales, pues tampoco tiene muchas esta película, porque claro, era poco presupuesto, es una película más comedida también en este aspecto, pero así a nivel de postproducción, el que más hay que comentar es sobre todo la explosión de la guarida, que es una explosión, como sabemos, pues de una maqueta. Lo hizo John Steers, que luego va a trabajar en películas posteriores, se va a llevar por ejemplo el Oscar por Operación Trueno en efectos especiales, y se va a llevar también el Oscar, por cierto, en La Guerra de las Galaxias, la primera película de Star Wars del año 77, hizo por ejemplo las espadas de luz, o sea, para que veamos que era un auténtico fenómeno. Y aquí hizo pues una maqueta espectacular con el típico truco de rodarlo a cámara lenta, con una cámara de alta velocidad, de tal forma que cuando luego lo pones a 24 fotogramas por segundo, te da un efecto de que la maqueta es enorme, cuando en realidad es pequeñita, ¿no? Ese es un poco el truco. Entonces voy a comentar otros efectos que no son de postproducción, por comentar un poquitín más del tema de efectos, pero primero vamos a ver la escena. Más efectos, pues por ejemplo, hubo que aplicar maquillaje oriental a los actores, porque dice Tenenbaum que claro, que él intentó en un principio fichar a un actor oriental allá en Inglaterra, pero que no encontraba pues, que supieran interpretar en condiciones, y por eso no hay ningún actor oriental, aunque realmente lo exigiera. Por ejemplo, la fotógrafa, pues ya hemos dicho que era jamaicana, pero realmente él quería que fuera oriental, y lo mismo con el Doctor No, él quería que fuera oriental, pero fueron a por este actor, Joseph Wiseman, y entonces lo que hicieron fue utilizar una especie de celo que se llama Durafix y unas tiras elásticas para achinarle los ojos a estos actores. Luego aquí se utilizó una bombilla de cartón para el momento en el que Annabelle Chung ataca a Quarrel y claro, para atacarle la cara,
porque no vas a utilizar una bombilla auténtica, ¿no? Son pequeños trucos. Y luego cuando le hace daño y se le ve la sangre, se utiliza el truco más tonto del mundo, que se quedan quietos, entra un técnico, le mancha de sangre al actor y sale de cámara. Entonces, si nos fijamos muy detenidamente, realmente hay un corte ahí de cámara, ¿no? Otro truco muy tonto de la película, el flashazo de la fotógrafa a James Bond en esta escena. Aquí el montador Peter Hunt metió un fotograma en blanco. No tiene más que eso. Claro, estamos hablando de una época que no hay ordenador, no hay grandes efectos especiales, son cosas muy sencillas. Donde no podía haber efecto especial y había que hacerlo de verdad, y aquí quiero meter una de mis anécdotas estrafalarias, es la escena del escupitajo. Aquí la actriz tenía que escupir a Sean Connery, no se pueden hacer trucos de efectos especiales, pero la actriz no sabía escupir, curiosamente, y lo tuvo que repetir una vez tras otra, una vez tras otra y una vez tras otra, para vergüenza de la actriz y para desgracia de Sean Connery. Y dice la actriz que, claro, debió ser el día que más escupieron a Sean Connery de toda su vida. En cuanto al tema de sonido, pues tuvimos al gran diseñador de sonido Norman Waston, que luego, como vemos aquí, se llevó un Oscar por los efectos de sonido de Goldfinger. Hizo un trabajo extraordinario, sobre todo en esa película, pero ya aquí hizo unos sonidos muy buenos. El que más destaca él dice que fue el del momento en el que Dr. No aplasta una estatua con sus manos metálicas, que dice que utilizó varios ingredientes y entre ellos estaba el de aplastar unas latas. Y luego también hay que destacar el sonido del reactor nuclear. Ya sabéis que se va moviendo una rueda giratoria y va aumentando o disminuyendo la potencia en función de la escena, ¿no? Depende de los personajes lo que hagan con el reactor nuclear. Eso, claro, en esta época que no hay ordenador, generar ese sonido electrónico, dice que no había manera de hacerlo y se tuvo que construir su propio aparato para hacer ese sonido electrónico. O sea, fijaos qué dificultad para generar sonidos, ¿no? Y luego un sonido que está muy orgulloso de su carrera es precisamente en Goldfinger, la escena en la que aplastan el coche del señor Solo en el desguace. Ese sonido también le costó horrores, pero dice que es de los que más orgulloso se siente de toda su carrera. Y bueno, aquí otra anécdota estrafalaria. Esta persona se cansó del mundo del cine, en los años 70 dejó de ser diseñador de sonido y pasó a ser fontanero. Pero luego, a lo largo de las décadas, le siguieron llamando por el tema este de James Bond, para galas de James Bond o para eventos de cine. Claro, decía que le resultaba muy extraño que igual por la mañana había estado arreglando un retrete, pero luego por la tarde tenía una gala de cine. Entonces pasaba de arreglar un retrete a estar de glamour, ¿no? Entonces era un contraste muy fuerte, pero esa ha sido la historia de su vida, ¿no? Vamos con la quinta parte y última de la charla. Vamos a ver el estreno. No solamente voy a hablar del estreno, sino todo lo que rodea el estreno, ¿no? El merchandising, los pósters, ese tipo de cosas, el marketing. Entonces, antes de nada, vamos con la octava pregunta del concurso de nivel medio. ¿Cómo se tituló la película en Latinoamérica? A. El satánico Dr. No. B. Dr. No igual que en Inglaterra. C. James Bond persigue al Dr. No. O D. Agente de inteligencia número 7. Ahí tenéis las opciones. ¿Tú qué quieres 50? Venga. A. El satánico Dr. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B. Dr. No a secas. Ningún voto. C. James Bond persigue al Dr. No, ningún voto. Y D. Agente de inteligencia número 7, un voto. Bueno, pues la respuesta correcta era el satánico Dr. No, ¿ves? Esta la sabéis, es bastante conocido. Bueno, pues aquí comentar que el satánico Dr. No se utilizó prácticamente en toda Latinoamérica, no en todos, porque por ejemplo en Venezuela se utilizó el título español de Agente de 007 contra el Dr. No. Dr. No, pues era el título de la novela, el título inglés también, por ejemplo. James Bond persigue al Dr. No era el título en Alemania y Agente de inteligencia número 7 era el título en Taiwán. Aquí era, cada uno ponía el título que le daba un poco la gana, era distinto a como se ha hecho posteriormente, que hubo más unanimidad, pero en las primeras décadas de la saga ocurría esto. Vamos a ver, por ejemplo, este es el póster mexicano de la película y vemos que efectivamente en Latinoamérica se usó mucho lo del satánico Dr. No. Incluso se ponía tilde en no. Pero no es satánico. Pero no es satánico. ¿Es satánico? Era satánico. Aquí vemos efectivamente, para el que sepa alemán, pone James Bond persigue al Dr. No. Este es el cartel, el póster alemán. Vemos que en Italia se llamó Licencia para matar. Y entonces, claro, cuando llegó luego para matar de Dalton, se tituló Venganza privada. No se podía llamar Licencia para matar. Eso dio problemas. Eso es un poco la anécdota, pero este fue el título en Italia. ¿Y cuál fue el título más estrafalario de todos? El de Japón, que cometieron el error de llamarla Nosotros no necesitamos doctores. Tremendo, un error garrafal que no se ha vuelto a cometer afortunadamente, luego lo rectificaron,
pero la primera vez que llegó a Japón, la empresa allí de distribución cometió este error, porque ya digo que no había distribuidoras como ahora, ¿no? que United Artists está en cada país, o que Universal Pictures está en cada país. Tenían su propia distribuidora y hicieron una traducción lamentable. No se le puede echar la culpa al traductor de Google. Y vamos a hablar ahora de la premiere en Londres, que realmente no fue una premiere, como nos podemos pensar. El viernes 5 de octubre de 1962, la gente ya había visto la película por la mañana, porque esto se estrenó luego por la tarde, pero se había abierto al público por la mañana. Fue una cosa bastante curiosa. Realmente lo que se considera esto es una gala, porque luego los actores fueron a verlo por la tarde al London Pavilion de Londres. No se usó, curiosamente, el cine que más se ha utilizado, que era el Odeón. El Odeón es el que más se ha utilizado en las décadas siguientes, aunque en los últimos años ya sabéis que se ha usado más el Royal Albert Hall, en la etapa sobre todo de los últimos años de Brosnan y sobre todo en la etapa Craig, pero el Odeón es el que más se ha utilizado. Aquí fue el London Pavilion y luego se fueron a cenar, es un poco lo que se hizo en esta ocasión. Y aquí como anécdota se puede comentar que veis a Sean Connery, y no está con su esposa, la actriz Diane Cilento, está con Cena Marshall, alias Señorita Taro. ¿Esto fue? ¿Por qué fue? Porque había discutido con su mujer y no quiso acompañarle. Ahí está un poco la razón por la que la acompañó esta actriz. De todas formas, esta actriz se volcó mucho con la promoción, porque, por ejemplo, también la acompañó a una carrera de galgos para promocionar la película. O sea, para que veamos que lo de la promoción de películas ya se hacía en los años 60, igual que ahora, que luego les vemos en El Hormiguero y en no sé cuántos programas, ¿no? Es algo que se hacía ya también en los años 60. En cuanto a la premiere de la película, hay que comentar que la gente se partió de la risa con la muerte de Dent, porque era algo muy novedoso que el héroe matara a sangre fría al villano. Esto era algo muy sorprendente, ahora no nos llama tanta la atención, se ha hecho mucho, pero en aquel entonces esto impactó mucho y sorprendió a los productores porque no era su intención. Y de hecho se acercaron al director Terence Young, bueno, ¿qué hacemos con esto y tal? Y Terence Young les tranquilizó: no os preocupéis que esto va a jugar en nuestro favor. Y efectivamente, fue un éxito en todo el Reino Unido, fue un éxito en Estados Unidos y fue un éxito en todo el mundo. Esto gustó mucho, este humor negro de la película, los chascarrillos estos que metieron Terence Young y Sean Connery tras la muerte de los villanos, jugó a favor de la película, no hubo ningún tipo de problema. De hecho, bueno, comentar que incluso esto gustó a los niños en los colegios ingleses, en los patios del recreo, jugaban a imitar esta escena. Hacían, ya has gastado tus 6, y se pegaban 2 tiros. O sea, les encantó incluso a los niños esta escena. Este fue el primer logo de 007, no el que conocemos. Este apareció ya en el primer póster británico, como podemos ver aquí, y se utilizaría incluso en el primer póster británico de la siguiente película, en el póster de Desde Rusia con Amor. Luego, como vemos, tuvo más fama el que vamos a ver ahora, pero vamos a hacer primero una pregunta sobre el logo actual. De este no hay mucha información al respecto, no se sabe ni siquiera quién le diseñó. Se cree que fue David Chapman, que era el jefe de marketing de United Artists en Nueva York, o alguno de los miembros de ese equipo de marketing, ¿no? Pero no hay mucha información al respecto de esto, simplemente eso, que es un 007 con una pistola sobre el logo y 2 balas al lado de la pistola, ¿no? Entonces, antes de hablar del logo actual, novena pregunta del concurso de dificultad difícil. ¿Quién diseñó el logo actual de 007? A. Frank Davis. B. Jack Smith. C. Joseph Karoff. O D. Robert Johnson. Ahí tenéis las opciones. A. Frank Davis, 1 voto. B. Jack Smith, 2 votos. C. Joseph Karoff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y D. Robert Johnson, 1 voto. Bueno, la respuesta correcta era C. Joseph Karoff. Bueno, pues lo explico. Explico la historia de Joseph Karoff. Esta persona fue fichada por el que he comentado antes, David Chapman, que era el jefe de marketing de United Artists en Nueva York, y dijo: quiero que diseñes un logo nuevo de 007, distinto a ese que habéis visto del póster, pero solamente para las cartas y para las hojas de producción. Y le pagó $300, que era lo que se suele cobrar por diseñar un logo. Él encantado, y resulta que le diseñó en tan solo 20 minutos, estuvo muy inspirado. Empezó jugando primero con la Walter PPK, con la silueta, no le hizo mucha gracia, no le inspiraba. Empezó a jugar después con un 007 así el estilo negrita, con un diseño llamativo, y en cuanto vio el 7 se le ocurrió que le recordaba a la empuñadura de una pistola, y entonces dijo: voy a poner una pistola a la derecha del 7. Ya está, le gustó esta idea, se la envió a David Chapman y le encantó. Fue uno de sus trabajos curiosamente más famosos,
pero al mismo tiempo el que menos tiempo le llevó de hacer, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, ¿no te da rabia que luego, con todo lo que se ha utilizado, porque no se usó solo en esas cartas y esos folios, se usó en pósters, se usó en trailers, se usó en toda la saga y demás, que solo te pagan $300? No, es que es lo que se solía pagar por un logo y no me importa. Y además me ha permitido seguir trabajando con la saga y me abrió las puertas del sector, porque era un diseñador gráfico y ha hecho trabajos de muchas cosas. De hecho, él hizo también el famoso logo de Solo se vive dos veces, que se divide en dos. O sea, fijaos que ha hecho logos a mansalva en la franquicia. No tuvo ningún problema con que le pagaran solo $300 y es, por supuesto, su logotipo más famoso de su carrera. Habéis visto, por cierto, que he puesto diferentes logos porque a lo largo de las décadas ha ido cambiando. Este fue el primerísimo de los años 60, pero si nos fijamos ha habido pequeñas diferencias. Este es el más actual, pero este, por ejemplo, no sé si era el de los 80, este era de los 70. Hay pequeñísimas diferencias de uno a otro de grosor, de tamaño y demás. Un poquitín la tipografía cambió. Pero vamos, que la idea fue de Joseph Kahn. El original. Vamos ahora con el póster de Mitchell Hughes, el primer póster británico, y aquí también hay alguna anécdota que contar, y es que no le proporcionaron ni una sola foto de Connery en la que basarse para dibujarle, y estaba perdido, no había manera, empezó a poner posturas que si con pistola, que si con martini, no daba con ello, y yo necesito una foto en la que basarme, y empezó a mirar novelas de Ian Fleming, y en una de ellas aparecía una foto de Ian Fleming en la solapa, que era esta. Bueno, pues con esta la utilizó para sacar la foto de Sean Connery porque no había manera, le gustó esta pose que tenía el autor y por eso le tenemos en el póster británico de la primera película de James Bond. Para Ursula Andress sí que le dieron dos fotografías nada más, bueno, pues una de ellas la utilizó para dibujar este póster. Curiosamente, para dibujar a la señorita Taro utilizó esta foto que en realidad es Eunice Grayson alias Sylvia Trench, no es Cena Marshall. Y para esta foto, que es Sylvia Trench, en realidad utilizó la otra foto que tenía de Ursula Andress para basarse. Y luego para la fotógrafa no tenía ni una foto tampoco de la fotógrafa, utilizó una foto de Cena Marshall. Como vemos, en esta época hay muy poco material con el que jugar y se tuvo que sacar, vamos a decir, las castañas del fuego, ¿no? Es realmente sorprendente. Y Dr. May en el lateral. Y luego vamos aquí con el póster español. Fue censurado, como vemos, siempre que había alguna imagen del póster británico se censuraba el bikini de Ursula Andress y por eso se acabó haciendo un póster español que lo vamos a ver después, hecho por Macario Gómez, que era todo un artistazo, ¿no? Pero como vemos le ponían camisón a Ursula Andress porque aquí la censura se aplicaba muchísimo en el tema de los pósters. Pero no solo se aplicaba en España, también había otros países. Por ejemplo, fijaos en el póster irlandés, le pusieron más ropa no solo a Ursula Andress, a todas las chicas. Fue el póster probablemente más censurado de todo el mundo porque todas tienen más ropa. Y del bikini bajo. Ah, porque la pinta encima, claro. También los fotocromos fueron censurados. Este póster alemán no se vio en los vestíbulos de los cines alemanes. Se consideró que la postura era demasiado explícita y no se puso en ninguno de los vestíbulos de los cines alemanes. Es bastante curioso. En cuanto a la muerte de él, por supuesto, fue la escena que más costó que llegara a la película. Teresa tuvo que luchar mucho con los censores británicos, por lo que he dicho antes, porque James Bond está matando a un hombre que no tiene balas en su arma, que está desarmado, es una muerte a sangre fría. Esto en los años 60 era una barbaridad, que el héroe mate a sangre fría, y tuvo que luchar mucho contra esto. De hecho, se redujo de 6 tiros que disparaba realmente James Bond originalmente a tan solo 2, como se vio en la película finalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le convenció al censor? Diciéndole, es que mira, James Bond ha visto realmente a este tío intentar matarle en un primer momento y luego incluso le deja una segunda oportunidad, aunque sea con el cargador vacío, ¿no? Entonces, está claro que le tenía que matar sí o sí. Gracias a esa justificación, la escena llegó a los cines. Lo que no llegó a pantalla fue un rodillazo que daba James Bond a Jones en esta pelea, fue censurada y por eso la escena es un poquito más corta. Y también se cambió una frase del Dr. No cuando detienen los guardias del Dr. No a Honey Rider. Hay una frase que decía, seguro que la chica va a entretener a mis hombres. Bueno, pues invirtieron la frase para pasar la censura. Seguro que mis hombres la entretendrán. Lo pusieron al revés porque la otra frase resultaba muy polémica para los censores británicos. No sé qué será peor. Luego, aquí en España, como sabemos, se cambió lo de Honey por lo de Linda, por lo mismo, porque aquí en España se consideraba polémico lo de llamar Honey al personaje principal, porque Honey ya sabéis que significa tanto miel como cariño. Entonces, a esto no pasó el corte. Se llamaban películas posteriores, que tienen también nombres bastante polémicos, pues no hemos tenido ese problema.